Tarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ok, Haribol, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos por acá por Zoom y por Facebook en ISKCON Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, vamos a comenzar nuestra sesión de circuito de charlas del Bhagavad Gita tal como es. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que se titula El destino del Bhakti Yogi. Vamos a hablar un poquito sobre lo que el Bhagavad Gita nos enseña cuando nosotros estamos actuando en el proceso del Bhakti Yoga, cuál es nuestro destino, ¿no? ¿Qué es lo qué cambios se empieza a generar en nosotros a nivel espiritual y el destino o el propósito a alcanzar en el proceso del Bhakti Yoga? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito a hablar sobre el tema. El Bhagavad Gita, como las palabras en sánscrito lo dicen, Gita significa canción. ¿Okay? Entonces, o en realidad se puede pronunciar la Bhagavad Gita porque es la canción de Bhagavan, ¿no? Canto es una palabra distinta en sánscrito, entonces en realidad literalmente se traduce como la canción de Bhagavan o la canción de Dios. Entonces, Bhagavan es un nombre de Dios. Viene la palabra Bhagavan, ¿sí? Bhagavad viene la palabra Bhagavan, que significa aquel que posee todos los atributos existentes, como por ejemplo aquel que posee en mayor grado la belleza, la fama, la opulencia, la renuncia, la fuerza, la riqueza. Todos esos atributos se atribuyen a Bhagavan. Y bueno, el Bhagavad Gita como tal son palabras de Krishna, ¿no? Que se considera la personalidad de Dios original dentro de los textos védicos, y se le está hablando a Arjuna, ¿no? Quien es discípulo de Krishna, y las palabras de Krishna se manifiestan aproximadamente hace 5000 años atrás en el lugar sagrado de Kurukshetra, que es un campo de batalla, justo antes de iniciarse una guerra, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita son palabras, como decíamos, de Krishna mismo y se tocan diferentes temas. En general, el Bhagavad Gita tiene 5 temas principales. Uno de ellos es el alma o Jiva, Ishvara, que se traduce como Dios o el controlador. El tema del karma, como todas nuestras actividades tienen una reacción. El Kala significa tiempo y Prakriti se refiere a la naturaleza, tanto naturaleza superior como naturaleza inferior, o naturaleza espiritual o naturaleza material. Entonces el Bhagavad Gita analiza estos 5 temas
que están correlacionados. Y bueno, así va Krishna desarrollando los diferentes capítulos del Bhagavad Gita, que en total son 18 capítulos. Y Krishna en el Bhagavad Gita va explicando los diferentes procesos de autorrealización que el alma puede optar a practicar en este mundo material para poder liberarse de este enredo del mundo material, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso en realidad, lo que significa alma condicionada o qué es el alma condicionada, y cómo al practicar un proceso puede alcanzar un estado de liberación del condicionamiento. Entonces vamos a ver qué significa condicionamiento, qué es un alma condicionada y cuál es el proceso a seguir que Krishna nos recomienda acá. Entonces, el Bhagavad Gita se presenta por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es nuestro maestro espiritual principal, fundador del movimiento Hare Krishna en Occidente. Y Prabhupada representa la esencia de una cadena de sucesión discipular que se conoce como Parampara, de maestros espirituales autorrealizados, que inicia desde Krishna mismo y desciende hasta Prabhupada y a sus discípulos actualmente presentes en el mundo. Entonces, para cualquier persona que desee profundizar en estos libros, nos puede contactar y aprender un poco más sobre ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a recitar el mantra de invocación para leer el Bhagavad Gita y ya profundizar en nuestro tema que estamos acá reunidos, ¿no? Entonces, pueden repetir conmigo, vamos a recitarlo 3 veces y se dice Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om, Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Entonces vamos a leer el capítulo 4 del Bhagavad Gita. Se titula El conocimiento trascendental. Es un capítulo muy lindo. De hecho, personalmente es el capítulo que más me gusta del Bhagavad Gita. Siento que Krishna eh, da muchas claves de las cuales uno tiene que seguir específicamente en este capítulo para poder alcanzar realmente la perfección en un proceso espiritual. Una de ellas, por ejemplo, Krishna lo presenta aquí como el seguir a un maestro espiritual o acudir a un maestro espiritual genuino, que es, digamos, la clave principal para poder avanzar espiritualmente. Entonces es uno de los capítulos muy, muy, muy buenos que tiene el Bhagavad Gita. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño error. Vamos a corregirlo al tiro. Es el capítulo 4, verso 24. Ahí está. Entonces, aquí está el sánscrito. Lo podemos pronunciar también. Y después vamos a leer la traducción del verso y el significado que da Srila Prabhupada. Entonces dice, Brahmarpanam Brahmahavir Brahmaknau Brahmanahutam Brahmaivatena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Ese es el sánscrito. Y bueno, aquí podemos ver la fidelidad de las palabras, palabra por palabra, qué significa. Vamos a leer la traducción del verso. Dice, una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Ok, entonces vamos a leer el significado por Srila Prabhupada. Dice, aquí se describe la manera en que las actividades del proceso de conciencia de Krishna pueden conducirlo a uno finalmente a la meta espiritual. En el proceso de conciencia de Krishna existen diversas actividades y todas ellas se describirán en los versos que siguen. Pero por el momento solo se describe el fundamento del estado de conciencia de Krishna. Un alma condicionada, enredada en la contaminación material,
Es seguro que actuará en la atmósfera material y, sin embargo, tiene que salirse de ese ambiente. El proceso mediante el cual el alma condicionada puede salirse de la atmósfera material es el proceso de conciencia de Krishna. Por ejemplo, un paciente que padece de trastornos intestinales por ingerir productos lácteos en exceso es curado mediante otro producto lácteo, el requesón. El alma condicionada, absorta en lo material, puede curarse mediante el proceso de conciencia de Krishna, tal como se presenta aquí en el Gita. Este proceso se conoce por lo general con el nombre de yajna o actividades, sacrificios que se hacen únicamente para la satisfacción de Vishnu o Krishna. Cuando más las actividades del mundo material se realicen con conciencia de Krishna o únicamente para Vishnu, más espiritualizará la atmósfera mediante la absorción total. La palabra Brahma o Brahman significa espiritual. El Señor es espiritual y los rayos de su cuerpo trascendental se denominan Brahma Jyotir, su refulgencia espiritual. Todo lo que existe se encuentra situado en ese Brahma Jyotir, pero cuando el Jyoti lo cubre la ilusión o Maya, que es la palabra en sánscrito que se utiliza para referirse a la ilusión, o la complacencia de los sentidos, se denomina material. Este velo material puede ser removido de inmediato mediante el proceso de conciencia de Krishna. Así pues, la ofrenda en aras del estado de conciencia de Krishna, el agente consumidor de dicha ofrenda o contribución, el proceso de consumo, el contribuyente y el resultado son todos en conjunto Brahman o la verdad absoluta. La verdad absoluta cubierta por Maya se denomina materia. La materia que se acopla por la causa de la verdad absoluta recobra su calidad espiritual. El proceso de conciencia de Krishna es aquel mediante el cual la conciencia ilusoria se convierte en Brahman o el Supremo. Cuando la mente está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, se dice que está en samadhi o en trance. Cualquier cosa que se haga en ese estado de conciencia trascendental se denomina yajna o sacrificio que se le ofrece al absoluto. En esa condición de conciencia espiritual, el contribuyente, la contribución, el consumo, el ejecutor o el líder de la celebración y el resultado o ganancia última, todo se vuelve uno en absoluto, el Brahman supremo. Ese es el método de conciencia de Krishna. Ok, entonces vamos a volver a leer el verso donde dice así: una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Entonces vamos a recitar unos mantras para poder refugiarnos en el maestro espiritual y conversar un poco en este circuito de charlas del Bhagavad Gita. La idea es poder profundizar un poco más en el significado que nos da Srila Prabhupada, que está acoplado al verso que acabamos de leer. ¿Okay? Entonces dice: Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Shakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Falgunam Gajate Girim Jatkripa Tamaham Bande Shri Guru Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Bhushan Swaminiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarvyacha Kripa Sindhuvya Bacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Ok, entonces vamos a recordar el verso una vez más, ¿vale? Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales,
en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Ok. Entonces, en primer lugar, em, se hace una distinción, ¿no? Estamos hablando acerca de una persona que ha alcanzado un estado de conciencia, ¿cierto? Justamente se habla sobre el estado de conciencia de Krishna como un estado de conciencia trascendental donde las situaciones y sus diferentes efectos materiales en nuestra vida pues no la cubren, ¿no? No la afectan como tal, ni externa ni internamente. Un alma condicionada es distinto, ¿no? Un alma que es trascendente, pues ya básicamente no tiene ningún efecto ulterior a a los condicionamientos que hay en este mundo material. Si bien todavía podríamos decir que un alma liberada o una persona que ha alcanzado un estado de conciencia de Krishna, o lo que se conoce también como un estado de conciencia trascendental, puede que todavía tenga un cuerpo físico, aún así su conciencia está completamente en otro nivel, entonces no se ve afectado por los diferentes condicionamientos que tiene el mundo material. Entonces, se hace una referencia al alma condicionada en el significado de Prabhupada. Prabhupada dice que es seguro que un alma condicionada va a actuar en la atmósfera material. Tiene una conciencia distinta, ¿no? A lo que es la conciencia de Krishna. Un alma condicionada está justamente, como dice la palabra, condicionada a una conciencia distinta. Y esta condición tiene cuatro diferentes categorías o cuatro diferentes características que se conocen como los cuatro defectos del alma condicionada. Esto, Srila Prabhupada lo profundiza en el libro del Sri Sopanishad. Al principio del libro, Prabhupada habla acerca sobre estos cuatro defectos que tiene un alma que está, eh, que su conciencia está en el materialismo, una conciencia material, y habla sobre estos cuatro defectos, ¿no? La primera, que yo creo que la mayoría los conoce de acá, es que está en la ilusión, ¿no? La ilusión hace referencia a que el condicionamiento que tiene o esta clase de condicionamiento que está en la ilusión lo hace identificarse con este mundo material, o sea que su condición o su realidad en este mundo lo hace identificarse con el cuerpo, por ejemplo, con las situaciones o con sus posesiones también, ¿no? Se conoce en sánscrito como ahammameti. Eso quiere decir que uno se condiciona al yo, que creo que yo soy este cuerpo y lo mío. Y todo lo que está relacionado con este cuerpo es mío, ¿no? Ahammameti, yo soy este cuerpo. Y todo lo que hay alrededor es de mi pertenencia. Entonces eso es estar en la ilusión, creer que nosotros somos este cuerpo, a pesar de que este cuerpo va cambiando constantemente y va a perecer en algún momento. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo vamos a morir, pero en algún momento el cuerpo va a decaer, ¿no? Y pensar que yo soy este cuerpo, a su vez, estamos condicionándonos a la temporalidad, ¿no? Y por lo tanto, pues nuestra conciencia está viviendo en algo temporal, ¿no? Pensar que, por ejemplo, yo voy a morir en algún momento, entonces tengo que disfrutar y tengo que aprovecharme de todo lo que hay a nuestro alrededor para poder ser feliz del tiempo que me reste de vida, lo que sea que me reste, ¿no? Y eso justamente es un condicionamiento que es ilusorio, ¿no? Cuando nos vamos hacia el lado contrario de la ilusión, que es la realidad espiritual o la realidad trascendente, estamos hablando de una identificación distinta, como lo que somos realmente espiritualmente hablando, ¿no? O sea, más allá de la ilusión material está la realidad espiritual, que es que somos almas espirituales, por lo tanto el alma tiene diferentes cualidades y por ende una de ellas es la eternidad, ¿no? Entonces, cuando empezamos a recobrar eh, la conciencia espiritual por medio de un proceso, que es lo que vamos a profundizar ahora, más adelante, uno empieza a recobrar realmente la realidad que somos internamente, ¿no? Que somos espiritualmente hablando.
Entonces uno sale de esa ilusión, ¿no? Y uno recobra su identificación real, que es ser un alma espiritual, que está por encima de estos condicionamientos, ¿no? Entonces ahí vamos poniéndonos en contra de la ilusión o del condicionamiento que tiene el alma condicionada, ¿no? O los 4 defectos. La segunda condición o el segundo defecto que tiene un alma condicionada es que está propensa a cometer errores, ¿no? Eh, bueno, es uno de de las características de este cuerpo material, ¿no? Siempre estamos condicionados a estar cometiendo errores. Nuestro andar por la vida, de hecho hay una frase, ¿no? Con errores se aprende, ¿no? Entonces uno está condicionado a que uno tiene que cometer errores para poder aprender. Y de hecho es una de las herramientas que nosotros utilizamos para poder trascender también. Este mundo material es un lugar donde tenemos que estar experimentando prueba y error, principalmente en el proceso de la trascendencia. ¿No? Cuando estamos tratando de encontrar nuestra realidad espiritual, pues estamos probando y errando constantemente hasta que llegamos a un punto en donde nuestra práctica es continua y progresiva y, y evitamos tratamos de evitar los errores, aunque en realidad los errores en el mundo material son casi eh, pues imposibles de evitar, ¿no? Porque es una de las características de este mundo condicionado. Entonces, bueno, esa es otra característica del condicionamiento del alma en este mundo. En realidad, si nos ponemos a pensar, estos 4 defectos, pues todos los tenemos en realidad porque tenemos este condicionamiento material. El tercero es sentidos imperfectos, ¿no? Necesitamos de a veces artefactos para poder eh, tener nuestros sentidos en óptimo nivel. Por ejemplo, necesitamos a veces de lentes para poder ver bien. No podemos ver en la oscuridad, por ejemplo, o no podemos respirar o saborear bajo el agua, ¿no? No podemos tocar cosas muy calientes, ¿no? Entonces, nuestros sentidos en general no son fuentes muy buenas para adquirir conocimiento y a la vez, pues no podemos guiarnos mucho por sus defectos, ¿no? O sus imperfecciones. Ese es otro condicionamiento del alma. Y por último, el último defecto que tiene un alma condicionada es que está propensa a engañar a los demás. Entonces, el engaño o la mentira es una herramienta que normalmente utilizamos para poder sacar ventaja de alguna cosa o para poder aprovecharnos de una situación, ¿no? Y es un condicionamiento del alma. Pues normalmente un alma condicionada, porque como no tiene ningún propósito trascendente en la vida, pues lo único que tiene, como decíamos al principio, es el aham mameti, el que cree que es este cuerpo y lo que hay alrededor de ella es suyo. Entonces trata de utilizar todos los mecanismos posibles para mantener sus posesiones y a la vez, eh, digamos, obtener muchas más posesiones a través de los engaños, ¿no? Entonces esos son los 4 efectos del alma condicionada. Y aquí es donde hacemos la diferencia entre un alma liberada y un alma condicionada. Un alma liberada, a pesar de, como decíamos, puede que tenga un cuerpo material o que puede que posea todavía un cuerpo material que es imperfecto, su conciencia ya es completamente distinta, ya trascendió estos diferentes defectos materiales y por ende está en otra plataforma. Y es lo que dice el verso, ¿no? ¿Cuál es el destino de esta persona que alcanza esa conciencia trascendental? ¿No? Como dice el verso mismo, dice, una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, un estado de conciencia donde ha realizado su verdadera identidad espiritual y su relación con Dios, eh, es seguro, dice Krishna, que llegará al plano espiritual o al reino espiritual. Pero ¿cómo se llega a ese estado de conciencia trascendental, ¿no? Más allá de que el destino es claro de un yogi. ¿Se me escucha todavía? Sí, sí, sí. Sí, sí se Sí, se escucha. escucha. Ok. Sí, bravo. Como que sentí que se detuvo o se paró. Entonces, más allá de que
de que conozcamos cuál es el objetivo, digamos, del Bhakti Yoga, que es alcanzar nuestra realidad espiritual, nuestra relación con Dios, eh, pues debemos conocer bien el proceso para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar acá principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos liberarnos sabiendo que estamos condicionados o en este condicionamiento material? ¿Cómo podemos liberarnos de los 4 defectos o del condicionamiento, ¿no? Entonces, estamos tratando de alcanzar un objetivo. Al practicar la conciencia de Krishna o al practicar el Bhakti Yoga, tenemos que conocer que hay 3 cosas, ¿no? Uno, primero es la persona que está practicando, el individuo o el Bhakti Yogi como tal, que es el alma condicionada. Después está el objetivo, que es alcanzar el amor por Krishna. Y en medio de eso está un proceso para alcanzar eso, ¿no? Entonces ese proceso justamente se conoce el proceso de conciencia de Krishna o el proceso del Bhakti Yoga como tal. Y esto Prabhupada lo asemeja como a una enfermedad, el condicionamiento material. Cuando sabemos que estamos acá como alma condicionada queriendo llegar a un objetivo a un propósito, tenemos que reconocernos como almas condicionadas y hacer algo al respecto en realidad. ¿Ok? Entonces, primero que nada, Prabhupada asemeja el condicionamiento material como una enfermedad. Y cuando uno está enfermo, pues uno va reconociendo primero diferentes sintomatologías y después uno va a acudir a sanarse, ¿no? Nadie le gusta estar enfermo. De hecho, es una de las cosas que nos incapacita para hacer cosas o es muy incómodo, muy molesto estar enfermo. Entonces, uno quiere curarse, ¿no? Si uno realmente reconoce que el condicionamiento material es una enfermedad y que es angustioso o es incómodo estar enfermo materialmente, o más bien espiritualmente, estar enfermo espiritualmente, uno quiere sanarse espiritualmente también. A veces escuchamos mucho eso, ¿no? Hay que sanarse, un proceso de sanación, o canta este mantra para que para que te sanes, o haz esto en tu casa para encontrar sanación, y es muy famosa la palabra sanación hoy en día, ¿no? Hay muchas terapias y cosas así para hacer sanación, pero ¿qué tipo de sanación estamos hablando? Si la sanación en sí no está yendo a lo profundo realmente de la enfermedad. Puede que cure algunos síntomas, pero no va a curar la enfermedad, ¿no? A veces uno se toma una pastillita para curar el dolor de cabeza, pero en realidad el dolor de cabeza puede que surja a raíz de una enfermedad mucho más grave. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna no es para curar los síntomas, sino que es para curar la enfermedad. Va mucho más a profundidad. Entonces, en primer lugar, el condicionamiento de este mundo es la enfermedad, ¿no? La enfermedad espiritual. Y hay que reconocerla y ser conscientes de ella, así como por ejemplo cuando hacen los alcohólicos anónimos, que el primer paso de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos es reconocerse como alcohólico, es realmente decir que yo soy alcohólico. Entonces, el primer paso para identificar o ser consciente de esto es realmente reconocernos como almas condicionadas y saber que estamos enfermos espiritualmente. Y hay muchas formas de entender eso, ¿no? O sea, eh, eh, si uno va a la base de la filosofía de conciencia de Krishna, empezamos a entender que nosotros no somos este cuerpo, sino que somos almas espirituales. Empezar a reconocer que hay una diferencia entre el cuerpo y el alma y de ahí hay que partir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo y el alma? ¿Cuáles son sus características, sus cualidades distintas? Y de ahí partimos hacia adelante, ¿no? Entonces empezamos a entender que realmente yo soy un alma espiritual y que no quiero volver a padecer estos mismos condicionamientos o estos mismos sufrimientos también en este mundo material, pues. Por ejemplo, los Vedas hablan de que hay 3 tipos de sufrimientos en este mundo, ¿no? Los sufrimientos causados por nosotros mismos, o sea, por el cuerpo y la mente, los sufrimientos causados por agentes externos a nosotros, como por ejemplo otro ser vivo, un mosquito, por ejemplo, nos puede causar sufrimiento. El último tipo de sufrimiento es aquel que está más allá de nuestro control, como por ejemplo un terremoto, un incendio, un tsunami,
Entonces, vamos reconociendo que hay características muy ajenas a nosotros en este mundo material, que nadie quiere sufrir en este mundo material, pero estamos condicionados a sufrir porque somos almas condicionadas y no podemos evitar el sufrimiento. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que, bueno, realmente yo no quiero pasar por este mismo condicionamiento. Y ahí nos hacemos conscientes de nuestra enfermedad espiritual y automáticamente pasamos al segundo punto, ¿no? Uno quiere curarse de esta enfermedad, ¿no? Y para curarse uno necesita ir al doctor, ¿no? Es común que uno se autorrecete o que busque, no, que ya se me va a pasar o cosas así, pero en realidad lo más inteligente que hay que hacer es ir al doctor, ¿no? Un profesional de la salud para que nos pueda dar un diagnóstico primero y después darnos un proceso para curar la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, en primera instancia, nuestro primer profesional de la salud espiritual son las escrituras, porque a través de las escrituras empezamos a entender qué es ser un alma condicionada y nos empezamos a identificar como almas condicionadas, ¿no? Conociendo nuestra enfermedad, ¿no? Y después tenemos otro profesional más específico, más especializado en el tratamiento, que esto viene siendo el maestro espiritual fidedigno, ¿no? Conocemos la enfermedad, acudimos o sabemos que estamos enfermos a través del primer profesor o el primer especialista, que son las Shastras, las escrituras védicas, y vamos con el especialista para curarnos del condicionamiento material, que es el guru, ¿no? Entonces el guru nos da el diagnóstico, ¿sí? Nos dice, bueno, mira, tú has estado aquí vida tras vida, tras vida, tras vida, vida, por la única razón de haber sido egoísta con Krishna o querer ser igual a Krishna. Y es por eso que estás en este mundo material sufriendo las tres clases de sufrimientos y estar condicionado al nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Entonces, este es tu diagnóstico. Eres un alma condicionada y después de esta vida, si tú no te curas o no te liberas de este condicionamiento, vas a tener que volver a enfermarte o vas a seguir con la enfermedad, ¿no? Vida tras vida tras vida. Entonces uno tiene que seguir la instrucción del profesional de la salud, ¿no? Para poder curarse. No sirve de nada, como decíamos, tomarse una pastillita y escuchar un poquito la instrucción del profesional y decir, ya voy a elegir esto, quizás esto sí me sirve, esto no lo voy a hacer, esto tampoco y esto tampoco, pero esto sí, esto me gustó. Y es como, pues, nos va a dar un efecto de rebote en realidad, ¿no? Puede que nuestra conciencia se purifique un poco al seguir la instrucción del maestro espiritual, pero si no la seguimos completamente, no va a tener ningún resultado real para curar nuestra enfermedad, ¿no? Entonces, debemos de seguir las indicaciones del profesional de la salud paso por paso y siempre tratar de hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, cuando seguimos las indicaciones del guru, automáticamente empezamos a actuar en conciencia de Krishna. Empezamos a realizar servicio devocional. Y eso es a lo que Prabhupada dice, o a lo que el Bhagavad Gita, el verso dice, como eh, actividades espirituales. El verso dice que una persona alcanza o llega al reino espiritual o al mundo espiritual cuando está con su conciencia de Krishna en virtud de su total contribución a las actividades espirituales. Entonces eso se conoce como yagya, ¿no? Los sacrificios o las actividades puras que empezamos a realizar bajo las indicaciones del maestro espiritual. Eso es la virtud, lo que nos otorga el maestro espiritual, que es virtuoso también, ¿no? Y las escrituras que son virtuosas en sí mismas, y al momento en que nosotros las aplicamos, ahí mismo también nos volvemos virtuosos, ¿no? Entonces, nuestras actividades espirituales están protegidas tanto por el maestro espiritual como también por las escrituras védicas. Y ahí es donde empezamos a actuar con conciencia de Krishna, ¿no? Empezamos a curarnos, empezamos a sanar nuestro condicionamiento material y nos empezamos a transformar. En vez de ser almas condicionadas, empezamos a obtener una liberación, nos convertimos en almas liberadas. Inclusive Prabhupada maneja los dos conceptos como Nitya Vada, que quiere decir un alma eternamente condicionada,
ese eternamente es entre comillas, porque cuando empieza a actuar con conciencia de Krishna se vuelve Nitya Siddha. Eso quiere decir eternamente liberado. Porque la conciencia de Krishna o el tratamiento, cuando uno empieza el tratamiento espiritual, que es para curar el condicionamiento, ya no hay vuelta atrás en realidad. Uno puede estancarse en el tratamiento, sí, pero uno no puede como volver desde cero en realidad. Uno puede estancarse ya sea por ofensas al mismo proceso o al maestro espiritual o a los devotos, ya sea por transgiversar o seguir caprichosamente ciertas cosas, no seguir bien las instrucciones del maestro espiritual, bueno, pues eso, volverse ofensivo, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede estancarse en el proceso de curación, pero si uno sigue las indicaciones correctamente, uno puede avanzar siempre, siempre y siempre, ¿no? Entonces no hay vuelta atrás en el proceso, sino que siempre es un constante avanzar. Eh, y bueno, yagya o sacrificio, la palabra sacrificio, a veces se somatiza un poco la palabra sacrificio, pero en realidad quiere decir, es una palabra en latín, sacro, viene sacri o viene la palabra sacro que significa sagrado y ficio viene la palabra oficio que significa trabajo. Entonces, yagya como tal es un trabajo sagrado, una actividad pura que nos empieza a dar esa iluminación. Y ahí es donde uno empieza a ver que quizás el tratamiento que nos está dando el profesional de la salud, o en este caso el maestro espiritual, puede que sea un tanto doloroso o difícil al principio. Ahí es donde a veces Prabhupada lo compara con la enfermedad de la ictericia. Yo creo que pues todos han escuchado sobre la ictericia, al menos en los libros de Prabhupada, porque es una analogía que Prabhupada da muy famosa, donde la ictericia, la enfermedad en sí misma, hace que todo lo que es dulce, la lengua lo perciba como amargo. Y la cura para la ictericia es justamente azúcar, que se llama azúcar cande, un tipo de azúcar. Entonces uno está probando el azúcar cande como algo súper amargo, y eso es a veces difícil, es como molesto comer algo amargo, pero es lo que nos da la cura para, para la ictericia. La misma forma, puede que a veces los sacrificios que tengamos que realizar en el proceso de conciencia de Krishna, puede que a veces se tornen un poco difíciles al principio o durante algún tiempo hasta que podamos encontrar un equilibrio en nuestra vida espiritual, ¿no? Y a la vez encontrar un, una estabilidad en realidad, ¿no? Eso se le llama Nishta Bhakti o servicio devocional estable, ¿no? Eso viene cuando nosotros hemos alcanzado un grado de purificación dentro del mismo proceso y a su vez eso nos trae gusto, nos trae satisfacción y el mismo proceso ya no se vuelve tortuoso, ni doloroso, ni difícil, sino que se vuelve un gusto cada vez más y va en aumento. Entonces eso es el proceso del bhakti, ¿no? Uno va obteniendo salud espiritual, inclusive a pesar de que es una analogía, también uno lo percibe internamente, o sea, uno empieza a desarrollar también una visión distinta en la vida, uno empieza a desarrollar cualidades también, y esos son síntomas de que uno está sanando espiritualmente. Cuando nosotros, cuando estábamos muy condicionados, teníamos un estilo de vida completamente distinto, pero cuando nos estamos curando, nuestro mismo estilo de vida va cambiando, ¿no? Nuestras actividades también, nuestra visión de la vida también, nuestra percepción de la realidad también y lo más importante, nuestra relación con Krishna también va en aumento. Entonces eso es la cura, digamos. Así es el proceso para poder alcanzar la liberación del condicionamiento, ¿no? Entonces, bueno, claro, el proceso todavía es mucho más profundo, ¿no? No hemos hablado en sí mismo de eh, características específicas del proceso del bhakti, o sea, cómo practicar bhakti yoga como tal. Eh, pero bueno, en general es así como funciona, ¿no? Hay que acudir a un profesional de la salud espiritual, un guru, seguir sus instrucciones y alcanzar un estado de conciencia de Krishna pura, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Prabhupada como tal, dice. En este proceso se conoce por lo general Este proceso se conoce por lo general con el nombre de yagya o actividades que se hacen únicamente para la satisfacción de Vishnu o Krishna.
cuanto más las actividades del mundo material se realicen con conciencia de Krishna o únicamente para Vishnu, más espiritualizará la atmósfera mediante la absorción total. Entonces, como decíamos acá, yagya, la palabra yagya es igual a sacrificio y lo que es igual a actuar para la satisfacción de Krishna. Nosotros también a veces hacemos, o la palabra sacrificio lo confundimos como algo que es doloroso para nosotros para alcanzar un objetivo, pero a veces el objetivo no es trascendental, ¿no? Una persona que, por ejemplo, quiere obtener su título universitario hace muchos sacrificios también. Levantarse temprano, ir a la escuela, hacer tareas, trabajos, estar ahí absorto en eso. eh, pero no tiene un objetivo trascendental, ¿no? Una persona que está actuando con este matiz espiritual, su objetivo es satisfacer a Krishna y eso también es el sacrificio que es el que realmente nos beneficia espiritualmente, ¿no? Entonces, actividades que se hacen únicamente para la satisfacción de Krishna. Ese es el medicamento, digamos, la cura. Entonces, mientras más nos alimentemos con esa medicina, como dice acá, cuanto más las actividades del mundo material se realicen con conciencia de Krishna o con la intención de satisfacer a Krishna, más nos vamos a curar, ¿no? Más se espiritualizará la atmósfera mediante la absorción total. Entonces empieza a generarse así un ambiente súper concentrado, se empieza a concentrar mucho la- la- el el resultado de nuestras actividades con conciencia de Krishna y así vamos alcanzando ya justamente el destino del Bhakti Yogi, que es poder alcanzar el amor puro por Krishna y alcanzar ese estado de conciencia, ¿no? Bueno, entonces la diferencia que hay entre la conciencia de Krishna o la absorción total y la conciencia de Maya o el mundo material o la ilusión como tal, la define como tal el propósito del sacrificio, como hablábamos, ¿no? Entonces, nuestro sacrificio o nuestras actividades que para nosotros las consideramos sagradas, puede que sea con el propósito de satisfacer nuestros sentidos o de satisfacernos únicamente a nosotros, sin consideración de que eso inclusive nos va pues a condicionar más a esta ilusión, a los cuatro defectos del alma y a seguir en este mundo, ¿no? Eso es lo que lo define en sí el propósito, ¿no? Satisfacción de los sentidos o satisfacción de Krishna, ¿no? Eso es lo que dice, por ejemplo, inclusive es muy curioso porque en realidad cuando uno satisface a Krishna, uno satisface también sus propios sentidos, ¿no? Krishna tiene un nombre que se conoce como Hrishikesh. Hrishikesh significa el amo de los sentidos, ¿no? El señor de los sentidos. Y hay un verso que lo dice un gran devoto que se llama Narada Muni, que es la definición del servicio devocional o la definición del bhakti. Y el verso dice así: Sarvo padi vinir muktam tat paratuena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhakti ruchate. Entonces el verso dice que el bhakti o el servicio devocional significa ocupar todos nuestros sentidos al servicio de Hrishikesh, el amo de los sentidos. Cuando nosotros hacemos esto, o sea, cuando estamos actuando con servicio devocional, estamos ofreciéndole, por ejemplo, los alimentos a Krishna, estamos escuchando acerca de Krishna, estamos hablando acerca de Krishna, estamos viendo acerca de Krishna, eh, ocurren dos efectos en ese proceso. Número uno, nuestra identificación falsa con este mundo se elimina, ¿no? Empezamos a tener una conciencia trascendente y segundo, nuestros sentidos a la vez se purifican. Empezamos a purificar nuestros sentidos. Entonces es muy curioso porque uno trata de satisfacer sus sentidos egoístamente cuando nuestros sacrificios o nuestro andar por la vida es egoísta, es para ir en contra de Krishna, digamos, ¿no? Y uno trata así, se esfuerza por satisfacer sus sentidos, pero en realidad no vamos a encontrar satisfacción porque en el andar hay muchos impedimentos y a la vez nunca va a ser como nosotros queremos en realidad, porque la mente nunca se satisface. Los sentidos están dentro de nuestra mente
y la mente nunca se satisface, siempre va a estar ansiando más y más y más y más, ¿no? Pero cuando tratamos de satisfacer un propósito superior, ¿no? Eso se le conoce como eh, o como el Bhagavad Gita lo menciona, como un gusto superior. Uno trata de satisfacer más bien los sentidos trascendentes de Krishna, automáticamente eso hace que nuestros sentidos se satisfagan por completo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner ojo en nuestro proceso espiritual. ¿Cuál es el propósito de nuestras actividades? ¿Cuál es el propósito de nuestros sacrificios? ¿Es para satisfacer a Krishna o es para satisfacernos a nosotros? Mismo en el proceso del bhakti como tal. Si nosotros venimos a la conciencia de Krishna buscando paz, buscando satisfacción, buscando felicidad, la vamos a encontrar. Y en cuanto las encontremos, quizás abandonemos el proceso porque es el propósito que queríamos alcanzar, ¿no? Entonces, es muy importante para un practicante del Bhakti Yoga o de la conciencia de Krishna siempre tener en cuenta el objetivo, cuál es nuestro propósito a seguir, ¿no? Planteárselo realmente y pulirlo con el conocimiento. Hay que tratar siempre de profundizar en nuestro propósito en la conciencia de Krishna. Realmente mi propósito en el Bhakti, o no es que nosotros, digamos, le ponemos un propósito a la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna ya tiene un propósito, ya tiene un objetivo que es alcanzar el amor puro por Krishna, pero a veces nosotros como practicantes le ponemos otro propósito alterno o empezamos a practicar la conciencia de Krishna pues porque queremos obtener alguna otra cosa. Y es ahí donde quizás puede ser peligroso para nuestra práctica. Porque una vez que alcanzamos un propósito, posiblemente no querramos seguir el proceso porque ya alcanzamos nuestro propósito. O quizás, si lo hacemos con mucha sinceridad, ¿no? Olvidándonos un poco el objetivo, a lo mejor, si por la gracia del Maestro Espiritual y por la gracia de Krishna, podamos purificar nuestro propósito con el cual empezamos al inicio y realmente tengamos un objetivo claro. A esto, por ejemplo, hay un pasatiempo muy lindo que está en el Srimad Bhagavatam, que es la historia de Dhruva Maharaj. Levante la mano quien conoce esa historia de Dhruva Maharaj. ¿Sí? ¿Todos lo conocen o no? No, no me recuerdo. No sé si capaz, si lo cuenta, no sé si lo he escuchado de Capu, pero puede ser que el nombre no me recuerde. Denos una pista. Ok. Bueno, vamos a contarle igual. Dhruva Maharaj era un príncipe que él es nieto directamente del señor Brahma. Brahma es el primer ser viviente creado del universo y básicamente Brahma es el dueño de todo el universo material porque él es el arquitecto universal. Entonces Brahma tiene muchos hijos descendientes y uno de ellos es el rey Utanapada. ¿Ok? Y Utanapada tiene dos esposas, Suniti y Suruchi, y pues tiene hijos también el rey Utanapada. Y uno de ellos es Dhruva, el príncipe Dhruva, ¿no? Entonces Dhruva, en un momento, él empieza a ser hostigado por su madrastra, ¿no? Que se llama Suruchi, ¿no? Empieza a ser hostigado por Suruchi porque Suruchi empieza como a querer opacar al príncipe Dhruva porque como ella también tenía un hijo que también era príncipe, pues lo que ella quería es que su hijo, como también príncipe, heredara el reino de su padre y hacer a un lado al príncipe Dhruva, porque no era su hijo, sino era hijo de la otra reina. Entonces le empieza a hablar así muy feo Suruchi a Dhruva Maharaj. Le empieza a decir que tú no eres digno del reino, tú no, no deberías por qué estar acá. Le empieza a hablar muchas cosas feas y en un momento Dhruva va con su padre, con el rey, y se sienta en su regazo, como un hijo normal. Y en ese momento llega la reina Suruchi, que era su madrastra, y le empieza a regañar a Dhruva Maharaj de que él no es digno de sentarse en el regazo de su padre, ni siquiera en el trono. Y es tan fuerte lo que le dice esta Suruchi, que Dhruva se siente tan mal y voltea a ver a su padre como para que su padre a ver si puede hacer algo por él.
y su padre no hace nada, lo deja ahí, ¿no? Lo deja como queriendo más bien satisfacer a su esposa que a su hijo. Entonces Dhruva entra en mucha ira, se muestra muy, muy, muy enojado y ahí es donde él va hacia con su madre, Cuando estaba mi mamá. con La mamá le su, dice, con su no, mamá Bueno, que se llama Suniti. Y ahí es donde Dhruva le dice a su mamá que él, cómo es posible que su padre no haya hecho esto, no lo haya defendido. Y dice que por favor le ayude, que no sabe qué hacer, que él quiere inclusive derrotar a su padre y tener algo mucho más eh, grande que su padre. Y ahí Suniti le dice, bueno, realmente la única persona que te puede ayudar es Krishna, ¿no? Él es el único que puede darte paz en el corazón y ayudarte en ese deseo que tú tienes de obtener un reino más grande que el de tu propio padre. Entonces, Suniti le dice que ella ha escuchado de grandes sabios que Krishna se encuentra en el bosque en la meditación. Entonces, Dhruva, a la edad de 5 años, era un pequeño niñito, se va de su casa del reino y se va al bosque, ¿no? A buscar a Krishna. Y en ese andar buscando Krishna, 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 se encuentra con Narada Muni, que es un gran maestro espiritual y un gran devoto, y empieza a hablar con Dhruva para conocer cuál es la intención de él, o sea, por qué está en el bosque un niño de 5 años, pues buscando a Krishna, ¿no? Y Dhruva le dice, bueno, yo quiero encontrar a Krishna porque mi mamá me dijo que Krishna me puede dar un reino mucho más grande que el de mi padre, ¿no? Entonces, si vemos aquí la intención del proceso de conciencia de Krishna de Dhruva es obtener una ganancia para sus propios sentidos, ¿no? El propósito de Dhruva es materialista, ¿no? Pero gracias a la misericordia de Narada Muni, que es su maestro espiritual, le otorga el proceso adecuado para que ese propósito se purifique tanto que pueda alcanzar un propósito superior. Y Narada Muni le dice a Dhruva, bueno, mira, para poder encontrar a Krishna, primero prueba su determinación en realidad. Primero prueba si realmente Dhruva es tan determinado como para poder alcanzar a Krishna, ¿no? Dice, bueno, tú eres un niño de 5 años, tú deberías irte a tu casa y jugar y ¿qué estás haciendo aquí en el bosque? Te puedes morir, te vas a morir de hambre, o sea, vete a tu casa, ¿no? Y ahí es donde Dhruva le dice, mira, si tú no me puedes ayudar, no me digas nada. Yo voy a seguir buscando a Krishna porque este es mi objetivo. Y Narada Muni lo ve tan, tan, tan determinado que decide ayudarle porque sabe que su determinación lo va a hacer trascender ese propósito materialista que tenía. Y ahí Narada le da el proceso adecuado para alcanzar la liberación, que le da el mantra, un mantra para meditar y le dice que tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Le da el proceso, como decíamos, le da la instrucción médica para que se pueda curar, ¿no? Entonces ahí Dhruva hace todo este proceso de sacrificio, hace unas grandes austeridades, Dhruva, a pesar de su corta edad, en un momento Dhruva dejó de comer, dejó de beber, simplemente hasta el último Dhruva se alimentó solamente de prana, de aire vital, ¿no? De la energía vital del universo. Y era tan fuerte la austeridad de Dhruva que en un momento los semidioses le oran al Señor Krishna que por favor se le presente en vivo y en directo a Dhruva para que ya no consuma la energía vital del universo. Entonces, ahí es donde aparece Krishna y se presenta ante él personalmente. Y Dhruva queda tan atónito así al ver a Krishna presencialmente que no puede recitar ni una sola palabra. Queda así como completamente pasmado así por la belleza de Krishna. Entonces Krishna lo toca con su caracola en la cabeza y ahí es donde Dhruva obtiene conocimiento trascendental y le empieza a hacer oraciones a Krishna. Y una de las más bellas que hace, que es como uno de los versos más famosos que hay de esta historia, es que Dhruva le dice que, bueno, él comenzó buscando el reino de su padre, buscando obtener un reino más grande que el de su propio abuelo, inclusive. Él quería ser el dueño de todo el universo, no solo el de su padre. Entonces él asemeja este deseo como pies de vidrios rotos. Dice, yo vine aquí buscando vidrios rotos y encontré la joya más preciosa, que es el amor por Krishna.
Entonces, es muy lindo cómo inclusive el deseo más grande que puede uno desear aquí en este mundo material, que es ser dueño de todo el universo, Dhruva lo asemeja a vidrios rotos en comparación con la joya invaluable que es el amor por Krishna. Entonces es muy lindo cómo realmente el maestro espiritual, a pesar de que nosotros empecemos un proceso espiritual con propósito materialista, el maestro espiritual es tan experto que nos puede así como cambiar completamente la visión para que nosotros alcancemos un estado trascendental. Entonces, aquí para concluir, se habla sobre esto. Prabhupada da un detalle en este significado de la ofrenda, ¿no? O la actividad o el sacrificio que estamos realizando, ¿no? El consumidor de la ofrenda, que en este caso es Krishna, la austeridad que hizo Dhruva iba hacia un objetivo que era Krishna, ¿no? El proceso de consumo es dado por el maestro espiritual, ¿cierto? El servicio devocional o la práctica en sí mismo el proceso de consumo lo da el maestro espiritual. El contribuyente viene siendo el alma, ¿no? Que está ejecutando dicho servicio devocional y el resultado es el bhakti, es el servicio devocional o el amor por Krishna, ¿no? Y ahí es donde uno alcanza el objetivo por fin del servicio devocional, la meta espiritual de la vida, ¿no? Entonces llegar a prestarle servicio devocional a Krishna en un estado de conciencia pura, en un estado de amor puro, gracias a seguir este proceso invaluable que nos da el maestro espiritual, ¿no? Y seguir sus instrucciones, ¿no? Entonces, así es como terminamos este análisis de este verso del Bhagavad Gita. Muchas gracias por estar presentes acá, tanto en Facebook como en Zoom. Muchas gracias. Y no sé si existe alguna pregunta que tengan por ahí o quieran comentar algo, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario que les gustaría hacer? Aribol, Aribol, Hare Krishna, Dina, yo quiero hacer una pregunta. Gita Govinda, no seas tramposa. Entonces, Está- entonces no hay problema si uno le pide cosas materiales a Krishna. que si Esa es mi existe, pregunta. que si existe algún problema si uno le pide cosas materiales a Krishna. Sí. A pesar de que uno está ejecutando servicio devocional, uno a veces tiene deseos materiales, entonces no hay problema si uno pide cosas materiales a Krishna, porque Krishna le cumplió el deseo a Dhruva de tener un reino más grande que el de su abuelo. Claro, ese es el trasfondo de la historia también, que finalmente Dhruva obtuvo el amor puro por Krishna, pero Krishna igual le cumplió su deseo. Y Krishna le dio un planeta espiritual a Dhruva Maharaj, un planeta que no se destruye, a diferencia de todo el universo. Dhruva obtuvo un planeta trascendental dentro de este mundo material que se conoce como la estrella polar o Dhruva Loka. Uno lo puede ver inclusive, la estrella polar que está en el cielo, que uno la puede ubicar. Esa estrella en realidad es un planeta que se llama Dhruva Loka. Y ese planeta es un planeta Vaikunta dentro de este mundo material. Es un planeta espiritual. Y es un regalo que Krishna le hace a Dhruva, pues para satisfacer su deseo. Entonces, bajo esa enseñanza que nos da este pasatiempo, eh, en realidad los deseos materiales son incontables, los deseos materiales que tenemos, ¿no? O sea, si uno analiza sus deseos, eh, inclusive hasta comerse unas papas fritas, el hecho de que nuestros sentidos nos jueguen este deseo por el simple hecho de comerse unas papas fritas, uno no puede evitar tener deseos materiales, ¿no? Pero sí uno puede encaminar esos deseos a la satisfacción de Krishna. Entonces no está mal tener deseos, ¿no? De hecho, el alma no puede parar de desear. Es algo imposible. El proceso del bhakti no busca detener los deseos del alma o los deseos materiales que son los que nos condicionan a este mundo, sino que el proceso del bhakti redirige el propósito del deseo.
que es justamente satisfacer a Krishna. Entonces puede que nosotros tengamos un deseo material, no sé, algún ejemplo, se me ocurrió el de las papas fritas, pero el de- porque nos gustan las papas fritas, pero hay muchos deseos materiales, ¿no? Entonces, si uno analiza sus deseos, posiblemente no sean deseos muy vinculados con Krishna, pero este es el proceso del Bhakti. El proceso del Bhakti nos ayuda a purificar justamente esos deseos. Y cuando uno empieza a ejecutar servicio devocional, pues uno tiene que aprender a vincular sus deseos con Krishna, ¿no? Y ese justamente es lo que hace que nosotros podamos avanzar espiritualmente. Va a llegar a un punto en donde nuestros deseos materiales no sean deseos materiales, sino que sean deseos espirituales, porque eso es resultado del mismo proceso del servicio devocional, la purificación, ¿no? De hecho, eh, se presenta en el néctar de la devoción como uno de los 6 resultados del servicio devocional puro: la consumación de nuestros deseos materiales o la transformación de los deseos materiales por deseos espirituales. No está mal desear algo material y tampoco está mal orarle a Krishna por algo material, pero tenemos que en realidad vincular ese deseo, o si es que Krishna nos satisface ese deseo, tenemos que vincularlo con Krishna para que sea espiritual. Si no, ese deseo nos va a estancar en el proceso del bhakti, ¿no? O Entonces, sea, por ejemplo, una pregunta, o sea, bueno, no sé si pregunta en general. De lo que yo entiendo es que por lo menos no importa la vía por la cual tú llegues a Krishna, o sea, puede ser que llegues pidiéndole, no sé, porque, ay, Krishna, ayúdame a comprarme, no sé, un carro, una casa. La gente como que todavía no entiende bien el proceso, no tiene mucho conocimiento, y dice, bueno, me voy a ir con los Hare Krishna porque Krishna me va a ayudar a comprar una casa. Pero en la medida que uno va avanzando en el camino, que va aprendiendo, va leyendo, se va juntando con los otros devotos y va entendiendo de qué se trata, nos pasa, o sea, pasa como le pasó a Druva, ¿no? Yo no sé si había escuchado esta misma historia, pero de alguna manera había escuchado algo parecido, que era como que le pedía cosas y le pedía cosas a Krishna y Krishna como que se las daba o no, o estuvo haciendo tanto sacrificio, algo así, hasta que finalmente llegó a Krishna, lo conoció y fue esto que lo amó y se dio cuenta de que no había nada mejor que él. Entonces, creo que era esta historia, esta misma historia en mi mente con otros nombres porque aún me cuesta el sánscrito. Pero creo que eso es lo que nos quieren decir, pues que, o sea, Krishna es también Govinda, o sea, él nos da todo lo que le pedimos, pero en nosotros está la verdadera, entender la verdadera razón por la cual estamos en el camino. exactamente. Sí, justamente porque, por ejemplo, Krishna en el Gita dice que hay 4 tipos de personas que se acercan a él. Y uno de ellos es la persona que busca satisfacer sus deseos materiales, ¿no? Eso se le llama Artarti. Arti, o sea, quien desea satisfacer sus deseos. Su, su, eso, ¿no? Bueno, hay personas que buscan, como dice Lilia, hay personas que buscan a Krishna porque quizá Krishna, claro, escucharon que Krishna es Govinda y Govinda es aquel que satisface todos los sentidos, ¿no? Entonces hay personas que se acercan a Krishna con ese propósito, pero en la medida en que la persona obtienen o practican el proceso, ese deseo puede que se cumpla, ¿no? O puede que no, pero en realidad el proceso purifica tanto el deseo que al final su propósito no era alcanzar algo material, sino que como Dhruva, su propósito se purifica para alcanzar el amor por Krishna. Entonces, todo está todo radica en cómo nosotros eh, impregnamos nuestra conciencia en las cosas. Como decíamos al principio, los sacrificios se definen en base a nuestro objetivo a cumplir con cada sacrificio que hacemos, o es para satisfacer nuestros deseos o para satisfacer a Krishna. Puede que al principio o durante el proceso nuestros propios sacrificios o nuestro propio trabajo no sea para satisfacer a Krishna, sino que sea para satisfacernos a nosotros. Pero si en el intermedio de la ejecución del sacrificio lo ofrecemos a Krishna, como dice acá,
ahí, ¿no? Si en el proceso lo ofrecemos a Krishna como una actividad que estamos tratando de vincularla con Krishna, ahí es donde existe la purificación, ¿no? Y ahí es, en esa purificación, nuestro objetivo cambia, ¿no? No es que alcanzamos el objetivo de satisfacer nuestros deseos, ¿no? Sino que entendemos que, bueno, se me satisfizo mi deseo, pero es porque Krishna lo decidió así. Entonces yo quiero satisfacer a Krishna también. Y es ahí donde uno empieza a ejecutar servicio devocional. El mismo servicio devocional va purificando esa sensación de satisfacción. En principio, cuando comentó Prabhu que no, que cuando cumplen su objetivo, entonces ya después se alejan del camino, en algún momento comentó algo así, ¿no? Que dijo eso. Bueno, yo no entendía porque yo decía, pero ¿por qué si el objetivo se cumple después de que ya uno llega a Krishna loca? O sea, ahí es cuando se cumple el verdadero objetivo. Pero con la Claro. pregunta de Gita entendí lo que quería decir, porque hay personas que tienen otro tipo de objetivos y llegan quizás por algo material. Claro, y si no son lo suficientemente capaces, por ejemplo, no somos más bien, si nosotros deseamos algo material y llegamos a Krishna por eso, y no escuchamos al maestro espiritual, y no escuchamos tampoco a las escrituras védicas, y solamente le oramos a Krishna y le llevamos dinero al templo y le damos ofrendas y todo, pero porque queremos un objetivo para nosotros, Krishna no lo va a cumplir, porque Krishna satisface a todos, como Govinda, el mismo nombre, ¿no? Pero como no hubo un agente que, que direccione ese deseo hacia un propósito superior, se queda ahí estancada nada más la persona. Bueno, no sé si es un pasatiempo, pero lo contaba Bhaktisundar Goswami, donde dice que él lo cuenta así, hay una viejita en el bosque que está recolectando leña para su casa y ella va caminando así con toda la leña en el lomo y de repente se le cae la leña. Y ella grita, Krishna, así como, por favor, ayúdame. Y aparece Krishna y le dice, ¿qué necesitas que yo haga por ti? Y la viejita le dice, por favor, ayúdame a poner la leña otra vez arriba. Y Krishna hace eso y la viejita, muchas gracias, y se va. O sea, tuvo a Krishna frente a frente y lo único que le pidió fue que le pusiera la leña otra vez encima, ¿no? Oh, Krishna, por favor, con solo verte todo está satisfecho. Entonces uno tiene que por eso hilar muy fino en el propósito. Cada vez que vayamos practicando, bueno, ¿para qué estoy cantando Hare Krishna? ¿Para qué estoy estudiando el Bhagavad Gita? ¿Para qué escucho estos temas? ¿Cuál es mi propósito realmente, no? Entonces ahí es donde uno empieza a identificar este propósito puro, ¿no? Y a través de las enseñanzas del guru y todo, el propósito se va puliendo más y más y más. Dinayan, también Sí, podemos tener entonces propósitos como, entre comillas, como espirituales, como por ejemplo, mi propósito es iniciarme en la conciencia de Krishna y tener un nombre espiritual. Y luego que yo tengo iniciación y tengo un nombre espiritual, ya después no tengo tanto entusiasmo en practicar porque ese era mi propósito, más que desarrollar amor por Dios o desarrollar un vínculo fuerte con mi gurú, tal vez mi propósito era solamente iniciarme. Eso a veces también puede pasar, ¿no? claro, eso puede pasar y pasa un montón en realidad. Y eso es justamente lo que hace que se le conoce como subproductos del bhakti. Por ejemplo, una persona puede practicar bhakti porque ve que obtiene fama, obtiene riqueza, obtiene renombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se le conoce como las malezas del proceso del bhakti. Entonces, por eso que uno tiene que pensar muy bien en el objetivo de la conciencia de Krishna, porque uno le pone objetivos, pero en realidad el proceso del bhakti ya tiene su objetivo, ya tiene su propósito, que es justamente que el alma condicionada deje de ser condicionada para amar a Krishna. Pero si uno no viene con ese propósito, entonces uno tiene que analizar realmente el propósito con el cual está actuando en conciencia de Krishna. Porque vemos a veces que a veces hay personas que sí llegan a la conciencia de Krishna,
y obtienen primera iniciación y luego u obtienen segunda iniciación, ¿no? Y ya como obtienen eso, era su propósito y se van. No los vemos nunca más, ¿no? Bueno, pues alcanzaron su propósito, pero la conciencia de Krishna no era ese el propósito, era alcanzar amor por Krishna. Entonces uno va, es mejor desde el principio de nuestra vida espiritual plasmarse bien el propósito de la conciencia de Krishna, ¿no? Es alcanzar amor por Dios, cueste lo que cueste, ¿no? Puede que en el transcurso de la práctica se me van presentando subproductos que son muy atractivos, pero yo no me dejo confundir por eso porque tengo claro el propósito, ¿no? Entonces ahí es donde uno va justamente profundizando más y más en la práctica. Se sumerge, ¿no? Uno se sumerge en el proceso, se sumerge en la profundidades de la práctica y no lo hace superficial, ¿no? No nada solamente superficial, sino que va a lo profundo porque quiere alcanzar realmente el propósito que tiene detrás la conciencia de Krishna. Y eso mismo Krishna lo dice, de hecho, ahora que me acuerdo. Krishna dice en el Gita que puede que muchas personas se acerquen a mí y de entre esas muchas personas, algunos van a practicar realmente y dentro de esos practicantes puede que uno solamente me conozca en verdad, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar haciendo un colador en nuestros propósitos en la conciencia de Krishna, ¿no? Bueno, uno no puede dejar de trabajar, uno no puede dejar de comer, de dormir, de tratar de encontrar una satisfacción también en este mundo, pero siempre hay que vincularlo con Krishna porque eso es el propósito principal de la persona que practica la conciencia de Krishna, ¿no? Bueno, no sé, Gita, si profundizamos en tu pregunta, ¿te parece bien? Muchas gracias, Dina. Muchas gracias a todos. Bueno, la Gita está en la habitación siguiente donde estoy yo, entonces es chistoso. Cristóbal, ahí está Rosita justo al lado del Pro. Sí, Prabhu. Una cosa pequeña, lo que pasa es que uno puede tener muchos deseos en conciencia de Krishna y uno a veces podría como confundirse. Por ejemplo, yo personalmente siento que estoy en conciencia de Krishna siendo así muy íntimo porque deseo afianzar ese contacto con Dios de una manera bien fuerte. Pero obviamente en este mundo no existe el blanco y negro, siempre hay grises entre medio. ¿Cómo uno puede realmente llegar a comprender el verdadero propósito por el cual uno se levanta, canta sus rondas, va al templo, escucha estas clases? ¿Cómo uno puede ver hasta qué punto eso es tan transparente como uno realmente cree que es y no hay alguna otra especie de propósito de fondo realmente? O sea, Claro. ¿cierto? Uno puede ocupar muchas cosas para evadirse, de hecho. Entonces, incluso uno podría ocupar, aunque suene feo, el movimiento de conciencia de Krishna para evadirse de otras cosas, así como gente que ocupa cosas negativas. Entonces, por eso va mi pregunta. Sí, bueno, para purificar el propósito o para estar bien, digamos, alineado con el propósito de la conciencia de Krishna, para eso uno acude al maestro espiritual. Ya. Porque después de este verso, por ejemplo, que leímos, el del Bhagavad Gita, el verso 4:24 que leímos, 10 versos después, Krishna le dice a Arjuna, bueno, para aprender la verdad absoluta, acude a un maestro espiritual, ¿no? Ellos ya conocen el propósito y ya tienen el propósito claro, inclusive han alcanzado el propósito, ¿no? Y ya cuando uno está dentro del amor por Krishna, eh, eso ya es como, va en aumento siempre el amor por Krishna. Entonces, para que uno no se pierda en los subproductos o en los diferentes propósitos que el mismo Bhakti va dando, uno siempre tiene que acudir al maestro espiritual y preguntarle al maestro espiritual sumisamente si mi práctica está siendo correcta. eh, y bueno, eso básicamente. Para eso tenemos a los expertos que ya han hilado el proceso, ya han profundizado también, han ido a lo profundo de la conciencia de Krishna y ahí es donde uno tiene la ventaja, ¿no? Porque no es un proceso a ciegas, o sea, no es como que estamos especulando, digamos, ¿será que si canto 16 rondas realmente me va a ir bien? ¿O será que si leo realmente el Bhagavad Gita me va a ir bien?
no estamos especulando en el proceso, no estamos haciendo como un experimento, sino que esto ya es probado científicamente porque hay personas que han obtenido el resultado deseado del Bhakti, que es el amor puro por Krishna. Entonces tenemos el proceso que ya está experimentado, o sea, ya es algo que está, que ya presenta resultados reales, como la ciencia, y tenemos a las personas que lo siguen practicando y que nos pueden hablar sobre la realidad del proceso. Entonces uno tiene que acudir al maestro espiritual y preguntarle, querido Guru Maharaj, ¿estoy practicando bien la conciencia de Krishna? ¿Dónde tengo que profundizar o dónde tengo que mejorar? ¿Qué cosa tengo que ponerle atención a mi proceso para que cada vez más vaya aumentando, ¿no? Entonces el gurú, como es experto en extraer lo mejor de nosotros, nos va a decir que tenemos que mejorar esto, 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 ¿no? El gurú es ese jardinero que va quitando las malas hierbas que tenemos en nuestro jardín para cuidar la planta del bhakti, ¿no? Y gradualmente uno se va a volver también un jardinero. Uno va a poder cuidar también del propio jardín y de otros jardines. Entonces, eso es como, ese es el mismo proceso. El gurú tiene su jardín tan bien cuidado por su propio gurú que lo capacita para poder cuidar otros jardines. Y así sucesivamente. Ya comprendo. O sea, es necesario unirse a la asociación discipular de forma formal. Por supuesto, sí, Comprendo, 100%. Sí, por comprendo. eso existe la garantías del Bhakti, ¿no? Guru, Sadhu y Shastra. Porque Mm, nosotros tenemos asociación de sadhus, ¿no? De mismo Srila Prabhupada, el Guru, Sadhu y Shastra la tenemos ahí directamente. Pero a la vez mismo Prabhupada nos recomienda que tenemos que tener un Guru Diksha, ¿no? Porque él es el coach, digamos, de nuestra vida espiritual, es el médico personal que tenemos ahí, ¿no? Y al gurú claro. pues siempre se le hacen preguntas de índole espiritual, porque ese es su campo de acción, su campo de profesión, ¿no? Y ahí es donde uno va puliendo cada vez más, sacando esto y esto y esto, y ahí uno va mejorando en su vida espiritual. Eso, bravo. Muchas gracias, Prabhu. Me queda re Bueno, claro. muchas gracias. Gracias a usted, a Gracias. ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Rosita, Lili, Gita Govinda, que está aquí al ladito. Cristóbal, Martín, Prabhu Juan, gracias. Y Carmen también, gracias, gracias, gracias a todos Muchas gracias a ustedes. usted, Prabhu. Gracias, Prabhu, y gracias, Gita. Gracias, Prabhu. Gracias, acepten nuestras reverencias. Y bueno, gracias a todos por Facebook que están por ahí también. Espero que les haya gustado la charla del día de hoy del Bhagavad Gita. Y bueno, pues ahí nos estamos viendo. Seguimos en contacto. Sí, cómo no. Gracias, Hare Krishna. Haribol, que estén muy bien. Buenas noches. Haribol. Haribol. Buenas Que noches. estén Haribol. bien. Buenas noches. Duerman bien.